Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Mi nombre es Ricardo, somos Jugones de Luxe y os voy a enseñar cómo funciona este autómata llamado Luna para el juego SkyMines, que sirve tanto para jugarlo en solitario como para meterlo en partidas de 2 y 3 jugadores. Es decir, es un jugador, digamos, fantasma, que lo podemos utilizar para el solitario, pero también para, digamos, hacer más difíciles las partidas a 2 y 3 jugadores. Bueno, lo primero que hay que saber es que Luna tiene su propio tablero, que no deja de ser el anverso del tablero normal de jugador. Y Luna tiene su propio mazo de cartas. Tenemos el mazo de cartas de Luna, que tiene aquí un 2, que os fijáis que aquí pone 2, y tiene aquí un 1, que eso es el número 1, ahí lo dejamos aquí. Luna se comporta igual que un jugador, tiene sus turnos y tiene sus cosas. Colocamos los 4 marcadores en el track de las compañías igual que el resto de jugadores, colocaremos en el track y en el resto de tracks, y tenemos sus 3 discos digamos, para colocarlos en ciertas partes del tablero. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo primero que hay que hacer es tener claro que Luna siempre es el jugador que va el último. O sea, aquí Luna nunca va a poder ser el jugador inicial. Y la preparación de Luna es muy sencilla. Ahora os voy a explicar cómo se prepara Luna. Luego os explicaré exactamente cómo ajustar la dificultad de Luna. Ahora lo vamos a hacer en la dificultad más sencilla, que es utilizando únicamente estas cartas. Estas cartas de nivel 2 no las vamos a utilizar. Y os voy a emular cómo juega el automa, con las cartas que hay y cómo funcionan esas cartas. Al final del vídeo os explicaré cómo se pueden ajustar las dificultades. Lo primero que hace Luna es sacar 2 cartas al principio en la fase de preparación de los jugadores. Igual que cuando los jugadores escogen sus cartas, pues Luna saca 3 cartas arriba, o sea, 2 cartas arriba y 3 cartas abajo. Y aquí ya vemos la primera cosa. Las cartas se dividen en 2 partes. La parte de arriba la utilizaremos abajo y la parte de abajo la utilizaremos arriba. ¿Qué nos está diciendo aquí? Aquí lo que nos está diciendo de entrada son los materiales que Luna tiene para este turno, para esta ronda. Tiene 4, 0, 3 y 0. ¿Y esto por qué? Porque esto lo que hace es fastidiarnos, si conocéis cómo se juega. Asumo que como conocéis cómo se juega, porque ya tenemos un vídeo de cómo se juega a SkyMines. Lo que hace es molestarnos en estos tracks. ¿Vale? Sabéis que esos tracks son tracks de mayorías. Lo que está haciendo es tener una mayoría para molestarnos. No tiene mayoría en estos dos, pero aquí seguramente tiene mayoría. Y además tiene una mayoría también de científico. Bueno, una mayoría, tiene un científico. Si nosotros no tenemos científicos, aquí no vamos a poder ir, o tenemos uno, aquí no vamos a poder ir, porque Luna ya tiene un científico. Entonces, empezamos haciendo nosotros nuestro turno. Después le toca el turno a Luna. ¿Y qué hace Luna? Luna saca esta carta y ejecuta esta parte de aquí. Nuestro turno. Después le toca a Luna. ¿Luna qué hace? Saca esta carta y ejecuta esta parte de aquí. Ahora os explicaré estas acciones cómo son. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Pues el resto de jugadores siguen jugando y Luna saca esta carta y ejecuta esta parte de aquí. Y cuando ha ejecutado esto, lo que hace Luna es coger estas 3 cartas, las baraja, coge una, y esto lo que nos está indicando es la carta que se va fuera. Derecha o izquierda. Aquí podéis ver que hay un 0 a la derecha, un 3 a la izquierda. Por lo tanto, un 0 a la izquierda, un 3 a la derecha. La que gana es el 3. Por lo tanto, esta carta se queda y esta carta se va fuera porque es el 0. Y la dejamos aquí. Bueno, eso va a descartes. Por lo tanto, en la siguiente ronda, nosotros podremos seguir jugando porque, como tenemos discos, podemos no haber utilizado nuestras cartas de nuestra mano y sí nuestros discos, con lo que tendremos más acciones. Aquí ya, a partir de esta ronda, estos 2 minerales, Luna ya no tiene mayorías porque no tiene estos minerales. Y quizá nosotros podamos ir a estas partes a hacer estas mayorías. Es así de simple. Lo que tenéis que saber es, a ver si se da el caso. No, en este caso no se da. Pero sí que hay cartas de Luna que tienen empates, por ejemplo, 3-3. ¿Qué pasa si yo tengo estas cartas así
Y al final, cuando cojo las cartas de Luna que van a descarte y hago esto de coger la más alta, me sale el 3-3. Pues el 3-3 significa que las dos cartas se quedan. Hay otra cosa también, que si aparece este símbolo a la hora de sacar la carta de Luna, este símbolo subimos 2 en el track de Helio. Así es como funciona. Así es como Luna puede conseguir subir en su track y puede conseguir hacernos daño. Ahora veréis las cartas, porque no tiene sentido ir a explicar las cartas. ¿Vale? Entonces sigue jugando. Luna puede hacer lo mismo que nosotros, desbloquear estos sitios. Aquí Luna lo que no hace es que aquí no tiene fichas de investigación. Ahora veréis que sí que puede conseguir fichas, pero Luna no tiene fichas de investigación. Es decir, su tablero únicamente va a ser subir los tracks de Helio y el track de investigación, quizá desbloquear estas dos, colocar discos cuando se lo indiquen las cartas y pues simplemente tener recursos de mano aquí y luego sus cartas de ejecución aquí. Nada más, Luna no hace nada más. Al final de la partida se cuenta lo mismo. Luna contará en el track de investigación tanto por los puestos avanzados que han salido, igual que una partida normal, cobrará por los cibercréditos que tenga y también le contará si ha conseguido algunas cartas de estas que tengan estos iconos. Esto también le contará como una participación de esa compañía. Lo que no hace Luna es coger recursos del tablero, nunca va a coger recursos ni beneficios del tablero, y si se lleva las fichas de investigación, las fichetas esas cuadradas, ni coge los recursos ni los coloca. Luna solamente se dedica en el tablero a molestar. En el resto del tablero, es decir, en los tracks de compañía, ahí Luna sí que actúa y se lleva los beneficios y se lo lleva todo igual. Pero porque se está llevando créditos, para entendernos. Y ahora os voy a explicar un poquito cómo funcionan las cartas. O sea, resumiendo, lo que hace Luna es esto y sus acciones. Hay una cosa, cuando se nos acaba la baraja de Luna, volvemos a la baraja. Cuando se nos acaba el mazo de Luna, volvemos a barajar y volvemos a crear y sacar. Esto, cuando ajustéis los niveles, no funciona así esta parte, pero ahora os lo explico. Y os voy a explicar un poco lo que hace Luna, las cartas de Luna, cómo funcionan cuando las destapamos aquí abajo una a una. En este caso, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que cojamos cartas del despliegue. Ahora os voy a poner un momento las cartas y veis esto cómo actúa. Bien, el primer tipo de carta que puede tener Luna es esta carta, que esta carta, cuando ejecutamos la partida de ahora, ya nos está diciendo que Luna coge la carta que está en esta posición. Y luego la carta del despliegue con la participación más alta. Si hay más de una, la que esté en el espacio con el número más bajo. O sea, que obtiene esta y luego si hay alguna carta de participación, la más valiosa. En este caso vemos que aquí hay dos cartas de participación, 1 y 2. En la participación es este icono de aquí. Pues miraríamos en los tracks cuál es ese momento la que tiene la participación más valiosa. ¿Qué significa? La que tiene más puestos avanzados fuera y por lo tanto se le ven más los cibercréditos que hay debajo. La más valiosa en ese momento en el tablero. Pues eso lo que haría, por ejemplo, cogería este y a lo mejor pues cogería esta. Luna se haría con estas dos cartas y no haría nada más. Esta es la misma carta que hemos visto antes, también obtiene unas cartas de este despliegue, pero aquí además obtiene 2 de Helio, subiríamos 2 en el Helio 3. Hay que leer el texto, es muy sencillo. Luego tenemos otro tipo de cartas, como pueden ser estas cartas, que aquí lo que nos está diciendo Luna es que coloquemos su marcador en un espacio en concreto. Y esto sale del sitio donde hemos cogido la carta. Luna tiene los espacios donde van las cartas, igual que en la tabla del jugador. En el tablero de Luna están puestos A, B, C, D y E. Al principio de la partida solamente utilizamos los espacios B, C y D, los centrales, las 3 cartas. Pues donde estaba esta carta, colocaremos nuestro marcador en el sitio. Imaginemos que estaba en la B, pues colocaremos este marcador aquí para molestar. Y además, si os fijáis en la carta, Luna obtendrá 2 cibercréditos y moverá su marcador de investigación. Que no importa que el marcador de investigación no tenga fichas por encima, porque simplemente lo que va a hacer es avanzar cuadrado a cuadrado. Simplemente. Otra de las cartas que puede tener Luna es este tipo de cartas que afectan al mercado donde tenemos las fichas de investigación. Como podéis ver, lo primero que hace es subir 2
en el track, en la compañía que sea más valiosa, volvemos a repetir lo mismo. La compañía que sea más valiosa es donde se vean más iconos de estos, más iconos de cibercrédito. En esa compañía más valiosa, pues subirá 2 créditos o lo que marca aquí. En este caso estoy diciendo que subirá 2. Y luego nos dice que descartemos de aquí, siempre será de la fila B y la fila C, están marcadas aquí, fila B y fila C, porque son donde están las losetas de investigación B y C. Nos dice que lo mismo, dependiendo de dónde esté, de dónde estaba esta carta a la hora de darle la vuelta, en qué posición del tablero estaba, pues quitaremos. Por ejemplo, si estamos en la posición C, tendremos que quitar esta y esta. Se las lleva Luna a su sitio. Y así hemos cumplido el texto. Y ese es el último tipo de carta que tiene Luna. Es lo mismo, subimos 2 en el marcador de compañía que sea más valiosa, y luego aquí nos dice que tenemos que mover 2. Vamos a explicarlo un poco porque es un poco... Bueno, no es que sea complejo, es un poco lioso. Vamos a hacerlo así, para que lo veáis bien. Vale. Nos está diciendo que movamos 2. Cuando Luna mueve, Luna no le afectan las rayas, como nos afectan a nosotros, que la potencia, cada potencia nos permite pasar una raya con una potencia y con 2 potencias nos permite pasar, bueno, potencia, energía, 2 rayas. Luna no, Luna los saca directamente a un lugar del tablero. ¿Dónde los saca? Fijaos, aquí nos está diciendo que saca 2. Siempre saca, las reglas son iguales que las nuestras. Saca 2. Y aquí pone min y aquí pone max. Y es que dependiendo de la carta, siempre se va a ir al valor máximo o al valor mínimo. ¿Y qué valor máximo es? ¿Dónde alcance? Siempre recordemos que las reglas sí que van a ser las mismas. Para llegar aquí, Luna necesita un aquí, igual que nosotros. No va a ir directamente y colocar un aquí. Pues el valor máximo significa que el máximo número, o sea, el número más alto donde llegue, donde pueda llegar. Si os fijáis aquí hay unos numeritos, 6, 10, ese es el 14, este es el 19 y ese es el 20. ¿Dónde podría ir Luna? En este caso, si nos dijese el valor mínimo, tendríamos que colocarla una aquí porque es el 6, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el 14, el 19 y el 20, nada. Y luego otro aquí porque es el 5 y estamos llegando. Pues ya está, Luna habría hecho esto. Que si fuese el valor mayor, pues miraríamos cuál es el más cercano. El 10, el 14, el 19 y el 20. Pues nada, primero sería aquí el 19 y la segunda la sacaríamos al 20. Y así funciona como salen los puestos avanzados de Luna. Os recomiendo que os leáis el manual del autómata porque es muy, muy, muy sencillo. Hay 4 reglas en el caso de que tengamos que subir el marcador de compañía. Nos dice que subamos 2 en el marcador de compañía. Existe unas reglas. La regla es que la primera es que el medidor de compañía más valioso es el que tiene más iconos, lo que hemos dicho. Pero ¿qué pasa si hay 2 empatados o ninguno? Vale. El siguiente es aquel que tiene más casillas vacías. O sea, si los dos, si por ejemplo hay uno que está así, pero hay otro que tiene lo mismo y además ha retirado esta, aunque los dos tengan 2 cibercréditos a la vista, el que tiene más casillas vacías es la compañía más valiosa y es donde Luna invertirá. Bien, ¿qué sucede si hay empate? Cuando tenemos que invertir, cuando Luna debe invertir en la compañía más valiosa, siempre hay un texto que nos dice la compañía más valiosa. Cuando Luna debe invertir en la compañía más valiosa, ¿dónde invierte? Bien, en el primer lugar, invertirá en el que tenga la compañía que tenga más cibercréditos expuestos. Por ejemplo, si es el caso, pues si las otras tienen 1, Luna invertiría en este y subiría 2. Subiría lo que le indica su carta de inversión. Si sigue habiendo empate con otra compañía, es la compañía que tenga más puestos avanzados puestos. Por ejemplo, si hay una compañía que ha puesto 3 y tiene 2 cibercréditos a la vista y esta tiene 2 cibercréditos pero ha colocado 4, esta compañía es más valiosa. Si sigue habiendo empate, desempatamos por la letra. O sea, en el caso de que haya un empate así, con las 2 más valiosas, que estemos empatados en ese sentido, siempre ganará la A antes que la B. Luego hay otras cartas que nos dicen que Luna lidera, que tiene que subir en aquella que sea líder. Pues eso es muy sencillo. Por ejemplo, si aquí le separan 3 y en otra le separan 2, pues subirá en esta, que tiene más margen de diferencia que en el resto. Cuando decimos que Luna invierte siempre
en este tipo de cartas, en sacar la carta, depende de la letra, es porque si esta carta estaba aquí, como aquí pone una B, actuará quitando estas dos. Igual, si tenemos aquí, si esta carta estaba en la D, pues actuará quitando esta. También puede haber desbloqueado esto, con lo que también puede ser la A y la E. Y así es como actúa Luna, no hay más secreto. Luna tiene las mayorías o los recursos que se indican en estas dos cartas y luego actuamos sobre lo que nos indican estas cartas, turno a turno, como si fuese un jugador. Recordemos, Luna no coge ningún recurso del tablero. Tanto si pone puestos avanzados no coge recursos, tanto si aparece en alguna carta que le dé cibercréditos no coge esos cibercréditos. Luna solo coge de lo que le digan sus cartas. Por ejemplo, aquí tiene helio, aquí tiene dinero, aquí puede invertir en investigación. Solamente coge los recursos que le dan sus cartas, más al final los recursos de los contadores de las compañías. No tiene nada más. Evidentemente, cuando Luna pasa por aquí, también puede desbloquear esta y entonces ya Luna juega con más cartas. Y ahora que habéis visto cómo es Luna, que en realidad es un autómata muy sencillo que lo que hace es molestarnos más que otra cosa, lo que os voy a explicar es cómo se ajustan las dificultades en Luna. Ajustar las dificultades en Luna es muy sencillo. Lo único que necesitaríamos es el segundo mazo, que está aquí indicado con un 2, que es de otro color. Y luego también necesitaremos estas 4 fichas que ponen un 2. En el nivel más bajo solamente utilizaremos estas cartas, nada más. En el nivel 2 lo que vamos a hacer ya es utilizar este mazo. Y este mazo entra de la siguiente manera. Cada vez que nosotros, haciendo todas las acciones, nos quedemos sin cartas en el mazo de Luna, lo que haremos es coger todas las cartas y en el nivel más bajo no haríamos más que barajarlas, le incorporaremos una de estas cartas marrones. Barajaremos y tendremos una carta más difícil. Y así en cada vez que se nos acabe el mazo, volveremos a incorporar una de estas cartas. Esto es como se juega en nivel 2. Bueno, lo único que nos hace es que en cada una de las rondas nos va a incorporar, bueno, cada una de las rondas no, cada vez que se acabe el mazo de Luna nos va a incorporar una carta, que esas cartas ya pues tienen un nivel bastante complejo. No complejo de entender, sino que nos van a hacer daño. Y luego tenemos esto que, si veis, nos está marcando el manual, que esto es como pasar de los niveles 3 a 8. Y eso es bien sencillo. En el nivel 3, por ejemplo, tenemos que colocar fichas amarillas en todos los sitios donde haya un 3. Por ejemplo, las fichas amarillas, esta vendría aquí, esta vendría aquí, esta vendría aquí y esta vendría aquí. Aquí, como podéis ver en este dibujo, ¿vale? ¿Y qué significan estas fichas amarillas? Estas fichas amarillas significan que cada vez que el contador llegue aquí, incorporaremos una de las cartas complejas al mazo. Por lo tanto, ya aquí habrán 4 sitios donde al avanzar ya nos estará incorporando cartas complejas. De los niveles 6 a 8 es diferente, porque además de tener también una configuración de las fichas amarillas, si veis nos está diciendo dónde van las fichas amarillas, nos dice que las fichas blancas empiezan más adelantadas. ¿Qué significa? Por ejemplo, para nivel 8 sería esta configuración, pero el helio comienza ya aquí, ¿vale? Y en el nivel 8 también, el marcador de investigación comienza aquí. Y en el caso del helio, comenzaría el nivel 8 aquí arriba. ¿Qué significa? Cada vez le estamos poniendo más dificultad, porque cada vez está más cerca de las cartas que nos van a incorporar, pero es que además cada vez también es más corto el camino. Tenéis niveles normales, tenéis niveles fáciles, que no incorporaremos ninguna carta, nivel normal, que incorporaremos carta cada vez que nos quedamos sin cartas en el mazo de Luna, y luego estos niveles, que es cuando pasamos por aquí, incorporamos cartas. Bueno, y así es como se juega a este automa llamado Luna, que ya os digo, sirve tanto para 2, 3 o en solitario. Claro, 4 no, porque no tenemos 4 tableros. O sea, como mucho podemos meterlo a 3 jugadores como el cuarto jugador, a 2 como el tercer jugador, o jugando en solitario como el segundo jugador. Es un automa, yo lo he probado jugando en solitario, y la verdad es que es bastante interesante. Es bastante interesante porque además tienes que estar
leyendo las cartas, interpretándolas, y está muy bien porque en el momento en que tú haces la acción, estás viendo, cada vez que haces una acción de estas, estás viendo cómo te está haciendo daño en ese momento, porque tú quieres ir a algún sitio y tal. Está muy bien cómo coge los recursos de aquí, y también está muy bien cómo cuando ya ha ejecutado las 3 cartas, barajamos y perdemos una de estas 2 o ninguna. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, así es como se juega al Automa Luna del juego Skymines. Simplemente deciros que este automa tiene su propio manual, está muy bien explicadito todo lo que tenéis que hacer, no hay ningún problema. Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado suscribís, nos dais un buen like y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta otra.